desobedeció, esa autoridad que se le dio la entregó en las manos de aquel que lo hizo desobedecer. Y eso es lo que hacemos. No es otra cosa más de que todo esto está aconteciendo. No solamente sucedió allá en el huerto del Edén, sigue aconteciendo ahora mismo. Porque ahora mismo usted y yo conocemos la palabra, ya nos dio el poder Dios. ¿Sí? ¿Para qué? Para gobernar nuestras propias vidas, para hacer, ¿sí?, tener esa autoridad, ¿cierto? Pero esa autoridad la entregamos fácilmente, como entregó su primogenitura Esaú, ¿verdad? Simplemente la despreció. Y así mismo nosotros despreciamos este don que Dios nos ha dado. ¿Sí? Esta gracia, porque recuerden, esa palabra, miren, nos dice la palabra que somos salvos no por obras ni por nuestras justicias, sino solamente por el amor de Dios. Amén. ¿Sí? Algo gratuito que Dios nos dio. Y dirán, eso fueron palabras del sabio en aquel tiempo. ¿Sí? Pero la palabra, la sabiduría, la inteligencia, la prudencia, todo está llamando hoy mismo, cada día nos está llamando. ¿Sí? Nos está llamando a acercarnos, permitirle, abrir el corazón. No decir, sí, yo amo a Dios. No decir, sí, yo soy un hijo de Dios. Pero nuestras obras estén hablando por nosotros. Dejemos que realmente las obras hablen por nosotros, hermanos míos. Amén, ¿Sí? gloria a Dios. Pero no se califique usted mismo, porque eso es lo grandioso, que yo digo, no, sí, yo soy bueno. Yo no le hago mal a nadie. Pero qué grandioso sería que Dios nos pusiera como hacemos nosotros cuando grabamos la conversación de otras personas. Que Dios nos diera una grabación de solamente un solo día. Un video de todas nuestras obras, nuestras voces, nuestras palabras, y nos aterrorizaríamos seguramente. ¿Sí? Y hablamos de que sí, nuestra sabiduría, nuestra inteligencia está, y nosotros amamos a Dios y somos buenas personas. Dejemos mejor que la palabra hable. La palabra que nos juzgue, hermanos míos. Que la palabra sea la que nos guíe. Amén. Y cuando sea eso, ¿verdad? Veremos que realmente sí está. Si la inteligencia, la prudencia, la sabiduría está en nosotros, téngalo por seguro que va a haber paz en nosotros. Amén, aleluya. Pero si decimos que tenemos la sabiduría, somos prudentes y somos bien inteligentes, hermanos míos, pero tenemos un sinfín de conflictos en nuestra vida, entonces ¿dónde está todo eso? ¿Sí? Y la palabra es la que habla, no es nadie más, porque entonces mire qué dice: si tomares mis palabras, si las tomares, y mis mandamientos guardares dentro de ti. Fíjese bien. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata le buscares, y le escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. ¿Cierto? Son muy profundas, pero muy simples estas palabras, hermanos míos. No son complicadas, seguramente. Son complicadas para aquel que lo juzga conforme. ¿Qué es lo que nos está dominando? ¿Sí? Que nos lleva a no entender esta palabra. ¿Sí? Porque, ¿cómo escudriñamos las riquezas materiales? ¿Cómo las deseamos? ¿Sí? Las deseamos en gran manera que nos matamos trabajando. Y el problema es de que aunque ganásemos mucho dinero, hermano, no nos alcanza para nada. Porque siempre hay necesidades.
Recuerdo a alguien que decía, yo voy a estar 2 años aquí porque voy a construir mi casita, nada más, y me voy a México, voy a X lugar, regreso. Eso es mi promesa. Pasaron 2, 3 años, no, es que me falta todavía, voy a construir un techito más, y así nos vamos. Ahora yo llevo ya como 30 años, hermanos míos, en este país. Santo. Y todavía me sigo diciendo, no, es que yo quiero que mi hijo ya, quiero verlo volar solito. Porque esas fueron mis palabras desde chiquillo. Cuando él era chiquillo, que le dije, hijo, yo voy a regresar a México cuando tú puedas volar. Eres ahorita Amen. un aguilucho que está en el nido y pega unos brincotes. Y parece que ya vuela, y parece que ya vuela, y parece que ya vuela. No. Pero cuando tú realmente empieces a dar tu primer vuelo y cojas tu primer presa, entonces vas a aprender ya a depender de ti mismo, y entonces yo podré decir, Ya. sí, Goodbye. te veo allá, me voy nuevamente, yo digo, a los caminos del sur, a México. Sí, te veo allá y yo sé que me vas a visitar porque tú vas a poder hacerlo, pero estaré seguro de que tú ya puedes obtener tu presa. Amén. ¿Sí? Ya no necesitas de mí. Pero siguen esas necesidades, hermanos. Sí, señor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nunca hay un hasta aquí en nuestros corazones, cuando nuestros corazones se dejan guiar por lo que estamos viendo a nuestro alrededor. Si tenemos una casa hermosa, hermanos míos, si le pedimos al Señor y el Señor nos las concede, que es la casa de nuestros sueños, pasan un tiempecito y esa casa de nuestros sueños ya se nos hizo aburrida. ¿Sí? Vemos otra casita por allá y puede ser más fea, pero diferente a la nuestra, y yo quiero una como esa. Y no hay un límite, hermanos míos. Estamos deseando lo que no debemos de desear, lo que únicamente nos está apartando del Señor. Amen. Cuando Él nos está diciendo, hijo mío, este es el camino, síguelo. Gloria a Dios. ¿Sí? Ven atrás de mí. Y parece que nos hemos vuelto como, ¿recuerdan lo que dice el Señor Jesús? ¿Sí? Mis ovejas me conocen y me siguen porque me conocen y escuchan mi voz. ¿Y será que nosotros ya hemos dejado de ser parte del rebaño? Hablo a los conocedores de la palabra. Hablo a todo aquel, comparto con ustedes porque yo mismo soy conocedor de la palabra. Amén. Y yo mismo Aleluya. tengo mis tropiezos, hermanos míos. Gloria Por al eso Señor. estoy compartiendo esta palabra con ustedes. ¿Sí? Entonces, si yo atesoro la inteligencia, la prudencia, y la inteligencia está en mí, entonces dice, aquí dice, entonces entenderé el temor de Jehová. ¿Sí? Si todo esto realmente está dentro de mí, hermanos míos, piénsenlo bien. Si está dentro de mí, realmente lo he atesorado en mi corazón, entonces sí, debe haber ese temor hacia nuestro Creador. ¿Sí? Que nos dijo, ahí tienen todo eso. Solamente no hagan esto. ¿Cierto? Nos los dio todo. Es como comparar un diezmo. Solamente el 10% del 100% me vas a dar a mí. Ah, pero como me está tocando el 90% no es suficiente. Yo estoy viendo lo que me dijo el Señor que no toque. ¿Sí? Es lo mismo que estamos haciendo hasta estas épocas. Que lo que no debemos de hacer, nos gusta mucho todo lo que acontece. ¿Se ha puesto a pensar por qué las congregaciones han ido disminuyendo? Y cuando hay realmente multitudes, puede usted ver realmente el pueblo de Dios. Ah, como nos dice la palabra de Dios, ¿lo puede ver? Sí. Creo que ahí es donde la cizaña ha crecido mucho más que el trigo, y el trigo se ha quedado abajo y ha sido completamente rebasado. Por eso es muy necesario ponerle atención a nuestro diario caminar. Amén. ¿Sí? Una pequeña llama se puede dominar y se puede apagar. Un pequeño fuego cuando es muy pequeñito.
Pero cuando ya esta llama se ha hecho más grande, ¿sí? Se sale de control y ya no podemos. Y eso es lo que sucede, está sucediendo con el pueblo. Recuerden lo que dice la palabra. Están sucediendo tantas cosas que, de ser posible, el que gobierna el mundo va a engañar hasta los escogidos. Y eso es lo que debemos de tener en cuenta hoy. ¿Por qué? Porque los acontecimientos que están sucediendo a nuestro alrededor, hermanos míos, nada más vea un poquito. Yo no veo noticias, pero a través de personas, terceras personas, escucho lo que está sucediendo alrededor mío. ¿Sí? Y me digo, aún yo me lleno de temor. ¿Qué dijo el Señor Jesús? ¿Qué le dijo a sus discípulos? Cuando vean todas estas cosas, levanten sus cabezas, pónganse firmes. Aleluya, ¿Sí? gloria a Dios. Porque entonces está más cerca nuestra, ¿sí? Nuestro cambio definitivo, ¿sí? Nuestro levantamiento de esta tierra, nuestra transformación. Amén. Pero sin embargo, yo no sé si los demás les acontece, pero yo me espanto muchas veces. Escuchar lo que acontece, ver lo que está sucediendo aquí, sucediendo allá y cómo se están dando los cambios, que no parece ser que nadie lo nota. Pero sin embargo, esos cambios están tan ciertos como la palabra lo está diciendo. ¿Sí? No vamos a hablar, yo no les voy a decir que este ya es el fin, no. Pero el Señor Jesús nos dijo que cuando viéramos todo esto es solamente un principio de dolores de parto, como la mujer cuando ya va a dar a luz, ¿verdad? Así nosotros lo debemos de. Pero vámonos con la palabra, porque la palabra es la que siempre nos instruye, y que la palabra hable, hermanos míos. Que no sea la criatura, no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque solamente Dios puede tocar los corazones que cada día se están endureciendo. Y dice así, Proverbios 9:10, ahí mismo estamos. Ahí estamos mismo. Proverbios 9:10. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Y la palabra es la que nos va instruyendo, nos va guiando. Proverbios mismo 10, voy a tocar ese versículo también, ese capítulo, el 9, en versículo número 10. Dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y la ciencia de los santos es inteligencia. Y nos está diciendo la palabra, hijo mío, si escuchares mis palabras, si a la ciencia, si a la sabiduría, a la prudencia dieras cabida, la recibieras, la atesoraras en tu corazón, entonces entenderás el temor de quién, ¿a quién? A Jehová. Amén. ¿Cierto? Y seguimos con la palabra. Una vez que entramos en los versículos, porque quiero que veamos también. Es hermoso, hermanos, cuando damos ese paso para seguir al Señor. Cuando el Señor realmente llegó y nos tocó, y le abrimos la puerta, nos llenamos de júbilo, de gozo. Aleluya, gloria a Dios. Y entonces sí, como dice la palabra, danzamos como los corderitos en medio de las manadas. ¿Sí? Porque estamos en el primer amor. Hemos conocido a aquel que nos está llamando de las tinieblas a la luz maravillosa. Y estamos gozosos. Pero lamentablemente nos acontece como la parábola. Las parábolas, Dios nos habló a través de muchas formas. El pescador, cómo cogían muchas presas, muchos peces, pero los más pequeños los regresaban al mar, los volvían a regresar. Muchos fueron convidados a las bodas, ¿sí? Pero no todos llegaban vestidos, ¿sí? Para las bodas. En una de ellas,
Fíjense bien, dicen que uno se coló hasta allá adentro de las bodas. Pero cuando el Señor llegó y lo vio, hey amigo, ¿por qué estás vestido de bodas? Y fue duro cuando dijeron, échenlo fuera. Eso no debe de pasar. Eso debe de ser un ejemplo para nosotros, una motivación. El Señor nos está llamando así. Amén. Sí. Gloria a Dios. Aleluya. Nos está diciendo a través de su palabra. Juan 15:7. Si permanecen en mi palabra, en mí, primero dice, y mis palabras permanecieren en ustedes, pedid todo lo que queráis y se les dará. Juan 15:7. Y yo quisiera preguntarles, porque es que muchos tienen sus peticiones ahí y parece que el Señor la escucha. ¿Sí? Y muchos se desaniman. Yo he escuchado, como dicen, cuando yo le necesité, Él no estuvo ahí. Cuando yo le pedí por esto, Él no me respondió. No hemos entendido que esto no es conforme al capricho nuestro. Él es el que nos formó a nosotros. Nosotros no lo hemos formado a Él ni para poderlo mover como a una marioneta, hermanos míos. Amén. No. El Señor es perfecto. Amén. El Señor permite muchas cosas en nuestras vidas. ¿Para qué? Para perfeccionarnos. Pero debemos de entenderlo. Y eso no podemos entenderlo si cerramos el oído cuando el Señor está hablándonos. Cuando la inteligencia nos está llamando, cerramos el oído para no escuchar. Cuando la sabiduría nos toca la puerta, no abrimos. ¿Sí? Por eso es que no entendemos mucho. ¿De qué me vale saberme esto de memoria? ¿Sí? Dice, en alguna parte dice que nos volvemos como las campanas, solamente retiñemos nada más, pero en realidad no hay espíritu en el retiñir de una campana, solo es el, ¿entendemos? Sí. Y yo no quiero ser así, porque vienen situaciones, hermanos míos, que yo mismo me admiro en mí. ¿Cómo es posible que yo predique una palabra que en el momento la estoy entendiendo, pero andando ya allá afuera, donde se libra la batalla, hermanos míos, no es contra el ser humano, no es contra sangre ni contra carne, hermanos míos. La batalla es en lo espiritual. Y sin embargo yo quiero pelear con la carne. Muchas veces me sale ese furor que me dominó por mucho tiempo. Entonces, ¿dónde está esa sabiduría que el Señor nos da? Aleluya, ¿Sí? gloria a Dios. ¿Recuerdan cuando tomaron preso al Señor Jesús? Y que aquel uno de los que estaban con él agarró de espada y... ¿sí? ¿Qué le dijo el Señor? Espérate. Así no es la lucha. ¿Cómo se van a cumplir las escrituras? Nuestra lucha no es contra carne. Es contra huestes espirituales de maldad. ¿Sí? Es contra el que domina a aquella persona que está incitada contra ti. Pero golpeándolo vas a ganar. Haciéndole daño a esa persona que es usada por las fuerzas de maldad, vas a ganar. El que hierro mata, al que con hierro mata, ayer también por hierro va a ser muerto, ¿verdad? Eso dijo el Señor. ¿Sí? No es así. Incluso dijo, si les dan una cachetada, ¿verdad? Una bofetada, pongan la otra mejilla. ¿Sí? Pero no estamos hablando de lo físico, hermanos. Estamos hablando en ese espíritu de poder que el Señor nos da. Aleluya, gloria Para a que Dios. nuestras palabras sean con sabiduría, nuestras respuestas sean con sabidurías ante la agresión que viene de aquel que está dominado por el mal. Amén, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Os he dado, dijo el Señor. ¿Sí? Y ejemplos grandes. ¿Sí?
ordena que se conviertan en pan estas piedras. Sí, el Señor solamente con la palabra respondió, tírate desde aquí, verás como manda ángeles. ¿Sí? Adórame y yo te voy a dar todas las naciones, por favor, hermanos míos. Todo esto dice la palabra, que todo esto se va a volver polvo. No nos vamos a llevar nada de esta tierra, hermanos míos. ¿Sí? Amén. Al contrario, el Señor es el que nos va a llevar a nosotros. Si permitimos, si luchamos la buena batalla. ¿Cómo?